Hola jóvenes, buenas tardes. Les voy a hacer nuevamente otro video para explicarles lo que es sobre la tarea, fórmulas, funciones, nuestros operadores y nuestras funciones relativas y absolutas. Lo que son nuestras referencias, perdón, relativas y absolutas. ¿Sale? Vamos a empezar con haciendo algunas viéndolo cómo nosotros podemos diferenciar lo que es una función y una fórmula. Lo vamos a hacer con operaciones pues básicas para este caso y ya ustedes harán la práctica. En la práctica viene ya detallado qué es lo que van a hacer. Ahorita les explico y ya luego les digo así de manera general qué harán en la práctica. ¿Sale? Pues nosotros primero tenemos que pues insertar datos. ¿Sale? Una de las cosas a lo mejor más batallosa o más laboriosa o la que a lo mejor nos podemos nosotros sentir un poquito pues aburridos en estar, o si nos gusta no tanto, pero a veces lo más tedioso es pues hacer lo que es la captura de datos. ¿Vale? Porque si son muchos, pues ahí nos vamos, nosotros tenemos que ir organizándonos para avanzarle de lo más pronto, lo más que se pueda, perdón. ¿Vale? Aquí tenemos estas personas, vamos a suponer que son personas que trabajaron eh, en una empresa, ¿sale? Vamos a ponerle vendedores para vamos a combinar las celdas y vamos a poner vendedores. ¿Vale? Ok, entonces ya le pusimos que son personas que se encargan de vender. Aquí se fijan, podemos darle nosotros el formato. ¿Para qué? Para que se vaya viendo pues, más presentable nuestra hoja. ¿Vale? Aquí le damos nosotros también lo que son los bordes para ir ya delimitando cada una de las celdas que vamos a trabajar. Aquí si se fijan nos faltan días. Aquí aplicamos lo de el llenado que les explicaba en la clase pasada. ¿Vale? Aquí nada más arrastramos y de manera automática pues aquí nos va a poner lo que es ya nuestros diferentes números que faltan. Aquí le vamos a poner estos bordes. Para que vaya teniendo ya mejor forma. Porque ya es ahí decisión de cada quien cómo la va a ir dándole forma a sus tablas. ¿Vale? Entonces aquí veíamos lo que es la fórmula. La fórmula nos decía que es donde nosotros ponemos pues nuestros números. Podemos poner los números o las celdas y agregamos un operador. En este caso vamos a poner la suma de ventas, el total de ventas por cada uno. ¿Vale? Eso es lo que cada uno son productos que vendieron, entonces vamos a ver cuánto. Aquí vamos a usar lo que es la fórmula. ¿Vale? Entonces lo podemos hacer de dos maneras. Y si se fijan, para este tipo de situaciones tenemos que ir viendo cuándo podemos utilizar la fórmula y cuándo podemos utilizar la función. En este caso, siempre que vamos a hacer una operación o que vamos a utilizar una función, tenemos que utilizar o empezar con el signo igual. ¿Vale? Con el signo igual. Entonces vamos a hacer nuestra fórmula. Tenemos dos maneras de hacerla. Seleccionamos nuestra celda, insertamos el signo más, seleccionamos la siguiente celda y así nos vamos con cada una de las celdas que estamos trabajando. Y al final, ya que seleccionamos todas, si se fijan, ahí nos va marcando lo que nosotros seleccionamos. Le damos Enter y nos da la suma. ¿Vale? Si se fijan, no está complicado, pero sí a lo mejor, imagínense si son 10, aquí son 5 datos, sí tenemos que ir más y luego seleccionando más, seleccionando, ¿vale? Entonces sí es un poquito, pues no pesado porque son pocos datos, pero si fueran 100 datos, entonces ahí sí nos ponemos a pensar que sería un poquito más y luego si se me pasa uno, se me va otro más, le tengo que borrar y eso, ¿vale? Entonces ahorita esa es la fórmula la fórmula, perdón, ¿sale?
Ok, entonces aquí ya obtuvimos el resultado mediante la fórmula. Este es el uso de la fórmula, así utilizamos la fórmula. ¿Vale? Ahora, bueno, si nosotros lo queremos aplicar, a lo mejor una vez nos va a costar hacer esa acción, pero después para los siguientes vendedores, pues únicamente posicionamos aquí como está la X, arrastramos y de manera automática, si se fijan, nos va a mostrar los valores, los resultados. ¿Por qué? Porque arrastramos, lo único que fue cambiando, si se fijan aquí, es el de 4, que es de 4, de 5, cada una de las filas, y acá es la E, estamos en la E, entonces selecciono esas, ¿vale? Aplico lo mismo, lo único que cambió fue nuestra columna, ¿vale? Se fijan, las filas son las mismas, pero la columna es diferente. Y pues se aplicó. En este caso, con nuestra fórmula. Ahora, podemos también hacerlo cuando es suma, tenemos la función que es la de autosuma. Si se fijan, tenemos la de suma y aquí mismo nos la pone de manera automática, le damos enter y nos da la operación. Y aquí está utilizando la función, pero de manera automática, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que es lo mismo que si nosotros utilizamos función, que nuestra función es igual, siempre va a ser igual, suma, paréntesis, seleccionamos, si se fijan, es lo mismo, no hay necesidad de ponerle el paréntesis, muchos se lo ponen, está bien, pero no hay necesidad en este caso, bueno, en el caso de las funciones, cuando ya tenemos todos los datos, ¿vale? Entonces damos enter y si se fija, ya nos lo aplicó. Es lo mismo, solo que acá nos lo está haciendo de manera automática, la suma. Si se fijan aquí nos dice la suma. Y tenemos otras que nos ayuda pues a hacerlo de manera... Tenemos la función promedio, contar números, pero esto no nos hace de manera automática. Nosotros tenemos que poner pues la función. Entonces aquí, al igual que en el otro, arrastramos y el número nos da lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando fórmula aquí. Aquí utilizamos fórmula y aquí utilizamos nuestra función, ¿vale? En aquí. En pues no tenemos problemas, le digo, no pasa nada, es lo mismo que si utilizáramos el autosuma, nada más que pues si tenemos que ver dónde posicionemos nosotros nuestra celda que seleccionemos, pues ahí se va a poner la autosuma, ¿okay? Se fijan, son 3 formas de hacer la suma. Las 3 formas nos llevan al mismo resultado y ya cada quien pues decide cuál es la mejor, de acuerdo a su necesidad y a cómo lo quieran trabajar. Si dicen, no, pues yo tengo 100 números y quiero hacerlo de uno por uno, adelante. Pero acuérdense que una de las ventajas de nuestra hoja de cálculo y de todas estas herramientas es que nos faciliten el trabajo, que lo podamos hacer más rápido y que pues ahorremos tanto tiempo como espacios, ¿vale? Entonces aquí está lo que es la suma. Bien, entonces si yo tengo ahora en la suma, pues ya lo hicimos con fórmula y función, entonces vamos a hacer ahora el promedio de ventas, ¿sale? Yo quiero utilizar la fórmula, entonces sabemos que para sacar un promedio es la suma de todas las cantidades divididas entre el total de estas. En este caso son 5, entonces ¿qué vamos a hacer? Si lo hacemos en fórmula, tenemos que sumar estas primero y después dividirlas entre 5. Pero ojo, y algo muy importante que también van a ver en su práctica, es los operadores, ¿vale? Por ahí hicieron también el trabajo de sus operadores. Tienen un orden jerárquico. Primero va la multiplicación, división y después suma y resta. Pero es bien importante que si nosotros manejamos paréntesis, entonces cambia el orden. Entonces en este caso, si nosotros, muchas de las veces pasa que van a hacer su promedio usando fórmula y hacemos de esta manera. Luego el siguiente, luego más, siguiente.
¿Sale? ¿Y qué pasa? Como ya terminamos toda la suma, entonces dividimos entre 5, porque son 5 datos, y damos Enter. Y me dio este promedio. Ok. ¿Ustedes creen que esto esté bien? Bueno, ya ahí ya ustedes se lo preguntan. Ay, perdón. ¿Sale? Bien, entonces nosotros pensamos que ya está bien y muchas de las veces el resultado está, cuando ya vamos, entregamos y que nos revisen y dicen, no, esto está mal, pero ¿cómo si yo hice bien la operación? Pues, ¿qué pasa? Que para nosotros sacar el promedio tenemos que utilizar paréntesis. ¿Por qué? Porque primero debe de ser la suma y después la división. Y Excel reconoce, al no poner paréntesis, reconoce, que hay una división, entonces por eso hace primero la división y después la suma con el resto de los números. ¿Por qué? Porque es el orden, la jerarquía de operadores. Y al poner paréntesis, entonces Excel reconoce que primero tiene que hacer lo que está en el paréntesis y después hacer la división. Ahora sí le damos Enter y me dice que hace un promedio de ventas de 23.2, lo que dice que esto es correcto. Y aplicamos. Son poquitos números, no hay problema. Entonces utilizamos una fórmula. Pero si tenemos nosotros muchos números, imagínense 100, entonces ¿qué hacemos? Utilizamos la función que es igual a promedio. ¿Vale? Perdón. El promedio nosotros aplicamos la función, ponemos igual promedio. Lo podemos escribir o nos vamos aquí, ya habíamos visto la clase pasada, darle clic aquí y buscar promedio. ¿Vale? Ponemos promedio, abrimos paréntesis y si tenemos dudas de cómo utilizar la función promedio, si se fijan aquí nos dice, ¿vale? Va el número 1, número 2, entonces esto significa que nosotros tenemos que seleccionar. Para el caso de las funciones es fácil porque seleccionamos todo el rango, esto se le llama rango, desde donde inicia hasta donde termina, ese rango que nosotros queremos que me saque mi promedio. Entonces, ya que tenemos nuestra función y de promedio, seleccionamos nuestro rango, damos Enter y si se fijan, ya me dio mi promedio. Es lo mismo que hicimos anteriormente. Bueno, me dio el mismo resultado, pero el proceso es un poquito diferente. Su algoritmo es un poquito diferente. Son menos pasos y al final de cuentas el resultado es el mismo. ¿Vale? Entonces, aquí ya ustedes ven lo que es la diferencia entre una fórmula y una función. Si yo voy a sumar solamente estos dos números, pues a lo mejor es fácil porque, miren, si yo pongo igual, suma, paréntesis, selecciono dos datos, le doy Enter, ya me dio el resultado. Pero si yo voy a utilizar la fórmula igual a este más este más este, ¿vale? Se fijan, a lo mejor hice menos pasos o fue menos tiempo. ¿Por qué? Porque lo que escribo suma y luego selecciono y doy Enter, a lo mejor lo puedo hacer más fácil si son dos números, poniéndole el igual, un número más el otro y ya, se acabó. Entonces, utilizar fórmula y función va a depender de la operación que nosotros estemos haciendo, de la cantidad de números que estemos utilizando o manipulando. ¿Vale? En este caso, es muy importante también cuando hagamos operaciones, esto lo podemos hacer también multiplicando. Por ejemplo, aquí nosotros sacamos bueno, esto lo vamos porque ya se me va a terminar el tiempo del video. Entonces aquí es muy importante que ustedes sepan en qué momento utilizar la fórmula o la función. Y también no perder de vista lo que son nuestros operadores. ¿Vale? Como en el caso del promedio, ¿vale? Es importante saber la jerarquía de operadores para poder obtener un resultado correcto. Porque si no, de nada sirve que tengamos un programa que nos ayude a facilitar las operaciones cuando no hacemos buen uso de los operadores, porque eso es muy importante, ¿vale? Entonces, tenemos que ir practicando esa parte. Bien. Entonces, ya por ahí no sé si hay alguna duda. Si hay alguna duda, me la dejan en un mensajito. El ejercicio es
muy similar a esto, ¿vale? Entonces ahorita corto este video porque ya se acabó el tiempo y les explico en el siguiente lo que es el ejercicio.